que sabía que venía nuestra guerra, Rodríguez Zorrilla y Marcó del Polo, el gobernador de Chile, llaman a una reunión de notables para impedir que ha pasado en la historia de Chile como el acta de la traición. Esa acta llamando al pueblo ¿cómo se llama? A solidarizar con el rey de España. Lo mismo que dos encíclicas papales que ya habían salido. Solidarizando con el rey de España. ¿Por qué? Porque España era el baluarte católico en Europa del Papa. Entonces, ¿quiénes firman ese documento? Ustedes vayan a una botillería y miran las viñas, los nombres de esos caballeros que están ahí. Todos esos personajes firmaron ese documento. Los grandes propietarios de tierra de Chile, que traicionaron a Chile. Pero bueno, pasaron los meses y los patriotas triunfaron. Entonces entró a gobernar un grupo de personajes que quería realmente la independencia, ¿no? Y comenzaron a actuar y a romper con el pasado colonial español. Y se dividieron posteriormente, ¿no es cierto?, entre la famosa división entre pipiolos y conservadores. Los pipiolos y los pelucones. Los pelucones por el hecho de las pelucas de los reyes y de los jueces, y pipiolos, que efectivamente quiere decir gente sin poder, gente sin propiedad. Que en el fondo vendría a ser algo así, que lo pensamos con tecnología actual, entre liberales y conservadores. Pero eran grupos, no eran partidos políticos, eran grupos de poder. Y estos grupos de poder comienzan a actuar. Comienzan a actuar y a hacer reformas. ¿Y cuáles son las principales reformas? Primero, en Chile se acabaron, el famoso decreto de O'Higgins, los títulos de nobleza. Y ordenó sacar de todas las casonas de Santiago, o los palacios, los escudos de familia y los títulos de nobleza. Aquí en Chile todos somos ciudadanos y vamos a continuar llamándonos ciudadanos. Y se acabaron los duques, duquesas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque era un elemento del poder. Fuera de eso, se empieza a hacer todo este proceso por el término de la esclavitud. Aquí en Chile en realidad hubo poca esclavitud. Y hubo poca esclavitud porque en Chile, ¿por qué traían esclavos a América desde África? Y por eso en Chile no tuvimos población afroamericana, por el hecho de que aquí no había plantaciones. Y los esclavos venían a las plantaciones de algodón y de caña de azúcar. El único lugar del actual Chile donde había plantaciones, donde hay una población afrochilena o afrodescendiente, fue en el Valle de Azapa, en Arica. Con el resto del país no hubo. Pero igual fue importante. Chile fue el segundo país que, antes que Estados Unidos, que planteó y el segundo después de Dinamarca, el fin de la esclavitud. Pero ¿qué pasa? Como los poderes económicos son terribles, en 1830 todo este grupo que creó la República, en la famosa batalla de Vizcay, perdió la batalla y tomaron el poder los que firmaron el acta de la traición, que gobiernan en Chile hasta el día de hoy. Estos grupos pobres, desde entonces, gobiernan hasta el día de hoy. Volvieron a tomar el poder y se apoderaron del país, con Portal, tanto homenaje que le hacen a Portal. Pero así fue. Pero bueno, y el país comienza a funcionar, ¿no es cierto?, a actuar. Pero comienzan a llegar libros que antes llegaban clandestinamente al país. Y comienzan chilenos a viajar a Europa. Y dentro de ellos se destaca uno que hablaba francés por su familia, por su abuela, que era francesa, ¿cierto?, que se llamaba Francisco Bilbao Marqués. Francisco Bilbao, en el año 44, en la revista, ¿el nombre de este momento? Crepúsculo, escribe un ensayo Sociabilidad chilena, en que se plantea: hay que terminar con el pasado colonial español, sobre todo en el tema cultural. Y se plantea por la reivindicación de la mujer y los derechos de la mujer. Y se plantea por una educación democrática y laica, y por la separación de los poderes del Estado. Por cierto, el año 44, o sea, estábamos recién. Por cierto, eso provocó todo un escándalo en Chile, la Iglesia aún tenía poder. Esto fue apresado, declarado blasfemo y provocador, ¿cierto?,
Bilbao, fue tomado preso y, sin embargo, y se le implantó una multa terriblemente grande en dinero, pero la juventud salió a las calles a defender a Bilbao. Y se consiguió el dinero para pagar la libertad de Bilbao. Bilbao sale a la calle, llevaba bandas por el centro de Santiago, y se transformó en el líder de la nueva generación. Pero no pudo seguir en el país, la situación era muy difícil, y tuvo que irse de Chile, y se va en un barco desde Valparaíso, acompañado de dos personas, que serían sus amigos durante todo el resto de su vida: Manuel Antonio Matta y Guillermo Matta, el poeta Guillermo Matta, hermano de Manuel Antonio, que eran personajes que se habían enriquecido con las minas del norte. No eran ningunos pobretones, eran digamos, los poderosos del norte de Chile en la época. Entonces fueron a Europa, y en Europa recogieron toda la tradición democrática europea que en ese momento estaba fluyendo. Bilbao participó de las luchas de 1948 en Francia, lo que se pasó a la historia como la primavera de los pueblos. Y cuando vuelve a Chile, y ahí se conoce a otro personaje chileno que también estaba en Francia, que se llamaba Santiago Arcos. Bueno, Arcos vuelve primero, después vuelve de Bilbao en 1850, y forman lo que podríamos llamar realmente el esbozo del primer partido político chileno, que es la Sociedad de la Igualdad. ¿Por qué? Porque primera vez se crea un grupo con un programa político, que era más o menos lo que había hecho Bilbao en Sociabilidad Chilena, y en el cual participa lo mejor de la intelectualidad del país. Ahí estaba Benjamín Vicuña Maquena, ¿no es cierto? Estaba Eusebio Lillo, el autor del himno nacional, y estaban algunos personajes que después serían fundadores del Partido Radical. Manuel Antonio Matta, ¿no es cierto? Guillermo Matta, Manuel Racabarren, y otros personajes que posteriormente, Ángel Custodio Gallo, una serie de personas que posteriormente pasarían a la historia de lo que estamos hablando, que es el Partido Radical. ¿Qué pasa? La Sociedad de la Igualdad, al ver que no tenía ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, junto con un militar, intentan un golpe de Estado para derrocar, para impedir la candidatura de Mono a la presidencia de la República, y fueron derrotados, algunos murieron, otros pasaron a clandestinidad y tuvieron que irse de Chile, entre ellos Arcos y Bilbao. Pero toda la semilla que dejó la Sociedad de la Igualdad iba a comenzar a germinar en Chile poco a poco. Poco después, a fines de la década del 50, ya que el país se gobernaba igual que ahora, desde Santiago, ¿no es cierto?, surgen algunos conflictos regionales, y en el norte, en Copiapó, surgió justamente. ¿Por qué Copiapó? Porque Copiapó era el centro económico de Chile. Ahí estaba y están las minas, ¿cierto? Santiago era una ciudad provinciana, Valparaíso era una ciudad mucho más importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de las relaciones con Europa. Nos vimos que en Valparaíso surgen las principales instituciones chilenas, fuera del Everton de los Guantes, ¿no es cierto?, los ingleses formaron en Valparaíso, pero en Valparaíso también surgen, ¿no es cierto?, las primeras logias masónicas, surge el comercio, surge el primer periódico, o el periódico que más tiempo ha durado en Chile, que es el más antiguo del mundo en idioma castellano, el Mercurio, y además, como era una ciudad de comercio, había un periódico que se llama el Chilean Times, ¿no?, que es un periódico muy importante, leerlo porque ve desde otro punto de vista nuestra propia historia, cómo nos veían los ingleses. Bueno, entonces se forma toda una oposición en Copiapó, encabezada por un personaje que había sido intendente, y que nuevamente fue intendente, Pedro León Gallo. Formó un pequeño ejército, ¿cierto?, tiene un triunfo en la batalla de los Loros, después derrotado, pero quedó el pánico en Santiago.
y llevaron toda la fuerza militar para derrocarlo, porque también planteaba algunas de estas cosas que había planteado la sociedad de igualdad. Pero luego tuvo que irse al país, exiliado, estuvo en Europa muchos años. Pero a principios de los años 60 surgen tres instituciones que serían las que marcarían todo el periodo, ¿cierto? Y que es lo que se daba a llamar las nuevas formas de sociabilidad política que se instauraron en Chile, que es la Gran Logia de Chile, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y eso fue el 62, y el 63 el Partido Radical. Y ahora, ¿por qué surgieron juntos? Porque era justamente toda esta cultura política que había llegado de Europa, ¿no? Con libertad, igualdad, fraternidad, democracia, participación, ¿cierto? Una nueva constitución democrática, la separación de los poderes del Estado bien separados. Entonces, estas tres instituciones comienzan a funcionar, pero, y aquí viene lo interesante, el Partido Radical se forma la primera asamblea en provincia, en Copiapó. La segunda se forma en La Serena, en Caldera. Después en Valparaíso, en Santiago fue en marzo del 64. Aquí tengo la dirección, incluso no lejos de aquí, en Catedral 101, el 6 de marzo de 1864, a las 13 horas. La verdad no sé exactamente, porque no conozco. El 101 ya no existe. Habría que ver cómo fue la denominación entonces de las calles, ¿ya? Porque después cambiaron, ahora se llama Monjitas, un lugar de la calle Monjitas. De todas maneras, la Sociedad de Igualdad se funcionaba también en Monjitas con San Antonio, el edificio que el edificio no existe, por cierto, pero en la vereda nororiente, ¿no? El edificio ahora. Bueno, y esto porque, insisto, habían llegado todas estas ideas de Europa. Y en ella participaron no muchos personajes. En la logia masónica, las primeras logias masónicas en Chile fueron formadas por ingleses, primero por franceses e ingleses, en Valparaíso, que eran los comerciantes que habían llegado. La primera era Eduardo Pacific y la otra Lessing, ¿ya? Que funcionaba en Valparaíso. Pero en el 62 se reúnen cuatro logias, y no es extraño de dónde eran esas logias. Una de Valparaíso, dos de Valparaíso, dos de Valparaíso, una de Copiapó y una de Concepción. Las tres principales ciudades chilenas desde el punto de vista económico, entonces, la más progresista. ¿Por qué? Porque era el vínculo con Europa, el vínculo comercial, y a través del vínculo comercial nosotros llegaban las costumbres, la cultura, en fin. Entonces, y surge una sola asamblea al principio. Y el Partido Radical comienza a tener importancia en el país. Ahora, ¿quiénes formaban a ese Partido Radical? Los miembros del partido en esa época eran lo que podríamos llamar la burguesía progresista de entonces, sobre todo del norte. La economía eran propietarios de minas, algunos propietarios de fondos del sur, ¿ya? Y algunos personajes aquí en Santiago que tenían certificados. Porque además, en el Chile de la época, no nos olvidemos, en Chile hasta casi el fin del siglo XIX, tenían derecho a voto. El derecho a voto en Chile era censitario. No votaban todos los chilenos. Votaban los que tenían dinero, los que tenían propiedad, los que tenían un trabajo determinado. Y votaban, cosa curiosa en este país, los mayores de 21 años si estaban casados, y los mayores de 23 años si no estaban casados. O sea, una persona de 22 años, por el hecho de no estar casado, no tenía derecho a voto. Pues si se casaba, tenía derecho a voto a los 21 años. Esas eran las normas que evidentemente las imponía la Iglesia Católica. Porque, claro, contrajo el sagrado vínculo, ¿cierto? Ante Dios y qué sé yo, ¿no? Toda la parafernalia que conocemos. Pero era así. Entonces, ese pequeño grupo de personajes, porque en Chile, digámoslo derechamente, casi no había camino. El tránsito era por el mar, por el norte, el sur, qué sé yo. Y además, muy poca gente estudiaba.
y la mayoría de la población era analfabeta, no sabían leer y escribir. No nos olvidemos que en Chile, como decíamos, hasta 1819 no había librería, no había imprenta, no había diario. Entonces, toda esta cosa, cómo se formó el país, por eso que en Chile todo es, yo digo, todo es más o menos. Una economía más o menos, una democracia más o menos, y una política más o menos. ¿Y por qué? Por lo que decíamos al principio, de que por mucho que queramos, no va a haber democracia prontamente en Afganistán ni en Irak, porque los pueblos tienen que vivir su propio camino. En Europa, ¿cómo se llegó a la democracia? Con el feudalismo, llegó el capitalismo, apareció una clase empresarial burguesa y apareció la clase obrera. Por eso que la burguesía europea invierte a futuro, a diferencia de la burguesía chilena, que es más o menos burguesía, que no invierte a futuro. Este país lo industrializó. ¿Quién lo industrializó? ¿Quién ha creado las principales cosas más importantes en este país? El Estado. No han sido los inversionistas como fue en Europa. ¿Ya? Entonces, por eso que, y poco a poco fue naciendo, porque se crearon las respectivas clases sociales y nacieron los partidos y la democracia. Y aquí viene otro elemento que yo quiero destacar, que se ha discutido mucho en el Partido Radical. Somos socialdemócratas. El nombre del Partido Radical es un nombre por coyunturas políticas, ¿no es cierto? Y no es porque los que eran socialdemócratas eran más de derecha o de izquierda, no, eran todos radicales. Se dividieron por razones coyunturales. Pero ¿por qué digo esto? Se ha dicho y se comenta a veces en la asamblea, el Partido Radical es el más antiguo del mundo, el más antiguo de América. No es así. 1824, el Partido Conservador Británico, 1834, y el SPD, el Socialistische Deutsche Partei, SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, que es el primero en Europa, bueno, fue fundado después que el Partido Radical. Fue fundado en 1875. Y aquí quiero detenerme, en este tema. ¿Por qué yo digo que el Partido Radical, yo escribí sobre el tema y hoy día los años y los estudios uno lo hacen cambiar algunas afirmaciones que hacía anteriormente. Y eso yo lo reconozco plenamente. El Partido Radical es radical, no es socialdemócrata, y no porque estemos en contra de los socialdemócratas, por una razón muy sencilla. Y aquí en América, por las razones que explicábamos del desarrollo social y de las clases sociales, la socialdemocracia ha fracasado. ¿Y ha fracasado por qué? Porque la socialdemocracia es un fenómeno típicamente europeo, que nació en determinadas condiciones y determinadas circunstancias en Europa. ¿Y dónde surge? Bueno, resulta que el viejito Carlos Marx es el fundador de la socialdemocracia. Yo estaba en congresos de la socialdemocracia en Europa en reuniones. ¿Y quién está aquí atrás? Están Marx, Engels y Rosa Luxemburgo. Y se canta la Internacional. Y aquí en Chile canta el Partido Comunista. Entonces, la socialdemocracia europea es hija del movimiento obrero europeo. Y aquí en Chile el Partido Radical no ha sido nunca un partido obrero, ha sido un partido de trabajadores. El Partido Comunista, que es indiscutiblemente un partido obrero, no ha sido socialdemócrata. Y ahora el Partido Socialista se lo puso a ser socialdemócrata. Cuando antes decían, no, somos independientes, no pertenecemos ni a la socialdemocracia ni a la internacional comunista. Y hoy día aparecen como socialdemócratas. ¿Y dónde están los obreros? Ya casi no hay obreros porque el mundo ha cambiado. Desde el punto de vista ese, ¿no es cierto? Digamos, de la ortodoxia. Pero ¿qué pasa en Europa? Insisto, todos los partidos, por eso, por ejemplo, a veces, no sé, ustedes han estudiado a lo mejor seguramente, al Labour Party, al Partido Laborista Británico. El Partido Laborista Británico es el partido de la clase obrera de Gran Bretaña. El SPD de Alemania es el partido de la clase obrera alemana. ¿Cómo se llama? Que ya tiene repoco de aquello. El Partido Obrero Socialdemócrata de Suecia. O el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español.
Por lo tanto, los radicales, antes de los principios que planteaba la doctrina democrática, ya habían planteado, y vamos a esto, que podríamos reducir en 2 o 3 cosas, o 4 cosas, el programa de los radicales. Primer programa. Reforma de la Constitución de 1833, que era una constitución conservadora, producto del incaico. Producto de los conservadores que estaban en el poder. Libertad electoral. Por eso que las primeras asambleas se llaman asambleas electorales, que tenían por objeto, ¿cierto?, tener diputados para poder influir en el proceso político del país. Enseñanza laica y democrática. ¿Por qué? Porque en Chile el principal propietario en Chile era la Iglesia Católica. Así como hoy día el principal inversionista en la educación en Chile es la Iglesia Católica. Por eso que el Partido Radical planteaba por principio y además por un problema económico la autonomía de las provincias y la descentralización administrativa. Es decir, prácticamente hoy día estos 4 elementos fundamentales siguen siendo actuales. El líder del partido en un principio fue Pedro León Gallo, pero cuando el Partido Radical, ese monstruo que era, monstruo en el sentido de ese gran personaje que era Manuel Antonio Mata, decidió que el partido debería entrar a gobernar con los conservadores. Y ahí se produjo un quiebre y Pedro León Gallo se fue para la casa. Hasta aquí no me llego. Hasta aquí no me llego. Y digo esto porque, insisto, aquello de la famosa del idealismo radical, como tienen todos los partidos, que hemos sido un partido rectilíneo, siempre igual, no sé así. Y el partido entonces, como eran diferentes asambleas que se creaban, eran independientes. Y como era un gran personaje, una gran personalidad, digamos, los que han visto a lo mejor a Fidel Castro, creo, en el sentido de personalidad, ¿cierto?, era Manuel Antonio Mata. Entonces el partido era Manuel Antonio Mata. Y el programa del partido era Manuel Antonio Mata. Y él decidía, no había, hasta que llegue el año 1800, la primera convención del partido, ¿cierto?, cuando el partido comienza a organizarse como partido político, 1888. Pero antes se había producido un fenómeno interesante también. En 1887, a raíz de aquello que este gobierno con los conservadores, se retira del partido un grupo importante de obreros, o más bien eran artesanos, encabezados por el senador Malaquías Concha, y forman el Partido Democrático. Y esto es importante, ¿por qué? Porque se demuestra un delito ideológico, que después va a tener su repercusión, que ya la vamos a ver. Pero en ese tiempo ya había vuelto de Alemania Valentín Letelier, ¿cierto?, y había comenzado su actividad ideológica Enrique Maquiver. Enrique Maquiver, que era un personaje liberal que venía de toda la tradición, aliado intelectualmente de Manuel Antonio Mata, que según él en Chile no existía el problema social, aquí los problemas eran problemas morales y había que solucionarlo, ¿no es cierto?, convenciendo a la gente desde ese punto de vista, a lo que Valentín Letelier decía de que no. Y ahí escribe Valentín Letelier su famoso ensayo o artículo Los Pobres, en el periódico La Ley, en 1896, en que dice que la causa de los pobres es la causa del Partido Radical. Por lo tanto, el Partido Radical tiene que tomar en cuenta a los sectores más desposeídos del país. En la convención, el 88, el partido se organiza a través del país. La asamblea elige una directiva nacional, aún no se llama ANSEN, y empieza a funcionar como partido a nivel nacional. Y comienza a elaborar un proyecto de programa en base a estos 4 elementos, pero sobre todo en un elemento importante que era la asociatividad. ¿Y por qué esto de la asociatividad? Porque el monopolio de la asociación en Chile la tenía el Estado y la Iglesia Católica. No había instituciones, o había muy pocas, o casi no existían, eran muy débiles, ciudadanas, en que los ciudadanos se organizaran y crearan elementos para desarrollar su proyecto político. Entonces, en 1906
2006, en la convención, se produce este viraje ideológico, en que el partido toma una decidida política que algunos llaman socialista, en realidad no sé si llamarla socialista, pero sí un compromiso con los sectores más desposeídos del país, porque ya en Chile nuevos sectores se estaban agregando a la actividad política. Ya no eran solo los propietarios, ¿cierto? Ya había subido el porcentaje de personas alfabetas que podían leer, ya se imprimían más cosas en el país, había más imprenta. Y es importante este acontecimiento que surge, que se produce, como me quedan unos minutos solamente, en 1912, en la ciudad de Iquique, se forma un grupo de artesanos que eran parte del Partido Democrático, se retiran del partido y forman, encabezados por el obrero tipógrafo Luis Emilio Rocabarro, y forman el Partido Obrero Socialista, que en 1922 cambia su nombre por el de Partido Comunista. Y fíjense estos dos elementos importantes. En 1963, por el Partido Radical, chilenizando las ideas que habían llegado vía Sociedad de la Igualdad. Y en 1912, de este viejo tronco radical, surge un partido de obreros, a diferencia de los partidos obreros del resto del mundo, donde no habían intelectuales, ¿no? Y crean ese partido en base a la experiencia del viejo tronco radical, que posteriormente tiene otra historia, pero eso es otro asunto, ¿no? Podemos analizar otra oportunidad. Entonces, en este gran viraje ideológico, el partido comienza, como está organizado, comienza a tener más importancia. Comienza a desarrollarse, llegan nuevos elementos, tiene presencia en las universidades, ¿no? En la universidad, concretamente, en el movimiento estudiantil. Por eso que el partido radical, los radicales son fundadores de la Federación de Estudiantes de Chile. Con la aparición, en 1920 aparecen las capas medias, junto con el triunfo de Arturo Alessandri Palma en la elección presidencial, y aparece también la clase obrera. Entonces, la política del país comienza a cambiar. Entonces, ya son más los actores que participan. Por eso que se ve la obligación en el país de cambiar la Constitución, con influencia, porque todas las constituciones en Chile se han promulgado con golpes de Estado o con presencia militar. El 25 fue exactamente igual. Solo que en este caso digamos, podríamos ser un grupo de militares progresistas, encabezados por Ibáñez y Marmaduke Grove, que influyen en la situación política y obligan a que el Parlamento, en definitiva, promulgue una constitución la más democrática que ha tenido Chile hasta ahora. No se produce la separación de la Iglesia y del Estado, ¿no es cierto?, donde el derecho a voto comienza a expandirse por el resto del país. Y estamos a las vísperas de uno de los acontecimientos más importantes en la historia política de Chile. Yo no voy a tomar aquí el caso se dice que el Partido Radical tuvo 4 presidentes, sí, ya tuvo 4, pero el primer presidente, Juan Esteban Montero, no fue por influencia del Partido Radical, fue por influencia de la derecha política que le impone, ¿no es cierto? Y él no hizo una política radical tampoco. Y el partido incluso no lo defendió. Esto cuando se produce el pronunciamiento de la así llamada República Socialista, que duró 101 días y no 12 días, como dicen muchos amigos socialistas, porque los grupos, los movimientos, o sea, es como decir, los primeros 12 días fueron el grupo, aparentemente el periodo más radical. Sin embargo, en el segundo periodo se promulgan las dos leyes más importantes de la República Socialista. La que le permitió a Pedro Quiera Cerda formar la Corfo y tener alguna influencia en la economía, y la segunda, la que le permitió al gobierno de Salvador Allende poder intervenir en la economía del país. Leyes que no habían sido derogadas y que fueron aprovechadas por los gobiernos militares posteriores. Entonces, después de estos grandes acontecimientos, la República Socialista, golpe de Estado que se produjeron, la aparición posterior, porque el Partido Socialista produjo un golpe de Estado, ¿no? En el 33 se crea el Partido Socialista y
se produce una nueva situación en el país. En Europa estaban haciendo el fascismo, y esto tuvo su influencia en Chile, la influencia europea. En Europa el Partido Comunista tenía una política de clase contra clase, obrero contra todo el resto del mundo. Todos los demás eran burgueses, eran imperialistas, etc. Pero se dieron cuenta en Europa, sobre todo un personaje llamado George Dimitrov, en el año 35, en el Congreso Nacional Comunista, de que aquí tenemos que unirnos todos en contra del fascismo. Porque solo no somos capaces. Contra el gran capital, porque el fascismo, y digámoslo derechamente, el fascismo es una forma de capitalismo. No es que haya aquí comunismo, socialismo, democracia, no. El fascismo es una forma de capitalismo, es la forma más extrema de la dictadura capitalista. Entonces, eso llega a Chile también, y se crean las condiciones en Chile para que puedan actuar juntos radicales, socialistas, comunistas y demócratas, y se logra formar el Frente Popular, que va a pasar a la historia de Chile, por ser el periodo de las más grandes transformaciones que permitieron el actual, que permitieron la modernidad de Chile, porque la modernidad de Chile es de entonces. Ahí viene, no lo hizo la nueva mayoría, ni la unidad popular, ni ¿cómo se llama?, ni la concertación. Viene de los gobiernos radicales que se iniciaron en 1938. Gracias. Bueno, correligionarios, junto con agradecer al profesor Lastra por su exposición, doy el espacio para que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre lo que se ha conversado y relatado, pueda exponerla en este momento. Y polémica, porque venía la polémica. No soy la que le gusta la polémica, pero está bien. ¿No hay palabras? Ninguna, pero quiero esperar a ver si alguien más habla más. No, nadie me llama. Mi pregunta básicamente tiene que ver con el Partido Radical, un partido que se nutrió de la clase media, o lo que se llamó clase media en su momento, y fue una gran lectura política que le permitió después llegar a cargo de poder como el gobierno, y hoy día estamos viendo que estamos en un partido que está profundamente debilitado, y así también otros partidos, producto en gran parte también de la despolitización de la sociedad y de un fenómeno de globalización y de pérdida de identidad de clases que existe hoy día en nuestra sociedad. Entonces, mi pregunta es, si usted cree que hoy día el Partido Radical tiene que buscar un nuevo sujeto político, como lo fue la clase política, o sea, la clase media en su momento, y si la respuesta es afirmativa de que en verdad tenemos que buscar un nuevo sujeto político, ¿cuál podría ser, digamos, el nuevo concepto que deberíamos buscar? Mira, me parece muy bien la pregunta, solo que yo dije que llegaba hasta el Frente Popular porque en una segunda oportunidad vamos a hablar de lo que es mucho más complicado y tiene muchas proyecciones. Pero no voy a rehuir la pregunta ya que está hecha. Evidentemente el Partido Radical fue el partido de la clase media, pero siempre digo, los radicales hoy día tenemos que hacer como los fundadores, pero no hacer lo mismo. ¿Qué significa eso? Estudiar el país, ver las transformaciones que el país ha tenido, cuáles son los componentes sociales hoy. Tenemos clase obrera clásica, cómo es la composición social, qué pasa en el campo en Chile, porque si queremos ser